Bueno, ¿qué pasa si gana Israel? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí primero es definir qué quiere decir ganar. Eso es lo primero. Y luego ya podemos hablar de las consecuencias de ganar. ¿Qué quiere decir ganar en Gaza primero? Pues lo primero es describirles lo que ha pasado en Gaza para poder definir qué sería ganar. En 2005, primer ministro de Israel, Ariel Sharon, decide entregar Gaza a OLP Fatah. OLP Fatah es lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina. Yo insisto siempre en llamarla por su verdadero nombre, que es OLP Fatah, porque cuando nos cambian los nombres de las organizaciones, luego se nos olvida que es la misma y nos empiezan a dar a tole con el dedo, como decimos en México, y nos empiezan a convencer de que la naturaleza de la organización cambió porque le cambiaron el nombre, cuando obviamente no es el caso. Lo estamos viendo ahora en Siria, que a los terroristas de Al-Qaeda en Irak, que produjeron la guerra civil en Siria, luego se hicieron llamar Al-Nusra y ahora se están llamando Tariq al-Sham, o no sé qué nombre nuevo se pusieron, son los mismos, ¿no? Es ISIS, nada más se van cambiando los nombres, ¿no? Entonces, la Autoridad Palestina, que ahora gobierna a los árabes musulmanes en Judea, Samaria y Gaza, perdón, en Judea y Samaria, porque en Gaza es Hamas, en realidad es OLP Fatah. Y yo siempre digo OLP Fatah porque el órgano que controla a la OLP, a la Organización para la Liberación de Palestina, como se hace llamar, desde 1968 es Al-Fatah. Entonces, en realidad la OLP es Al-Fatah, hay que decirlo siempre. Le entrega Ariel Sharon a OLP Fatah Gaza en 2005. El argumento público para este desalojo unilateral, como lo llamaron, porque no se pidió nada a cambio, simplemente el gobierno de Israel se salió de Gaza y evacuaron a la fuerza a todos los israelíes que se habían ido a vivir en Gaza. No se querían ir, entonces el ejército israelí entró a sacarlos a la fuerza. El argumento público para hacer esto, con lo cual quisieron convencer a los israelíes de que esto era una buena idea, fue que iban a hacer el experimento de ver qué pasaba con el autogobierno de los árabes en Gaza. Y aunado a esto, les decían a los israelíes, miren, le vamos a demostrar al mundo que nosotros estamos en la buena, que nosotros sí queremos la paz, que no nos oponemos a las aspiraciones nacionales de los árabes palestinos y lo vamos a demostrar entregándoles Gaza y con eso exhibimos nuestra buena voluntad y generamos un primer paso muy importante para que ya avance el proceso de paz, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia es que en 2007 OLP Fatah le entregó Gaza a Hamas. En los medios esto se representó como una supuesta guerra entre OLP, muy breve, entre OLP Fatah y Hamas. Y lo que no le platicaron a la gente fue lo que reportó un periodista que estaba emplazado en Gaza cuando todo esto sucedió, que estuvo entrevistando a los terroristas de OLP Fatah, que estaban muy confundidos porque les habían dado órdenes de no pelear. Y esa es la única manera que tenía Hamas para ganar esa supuesta guerra, porque la razón de terroristas de OLP Fatah versus Hamas en aquel momento era 11-1. 11-1. Además, OLP Fatah estaba armado hasta los dientes y tenían varias fortificaciones en Gaza, por lo cual era imposible que Hamas hubiera ganado una verdadera pelea entre Hamas y OLP Fatah. Fue un teatro, como ha sido el teatro más generalmente de la supuesta rivalidad entre Hamas y OLP Fatah y la supuesta diferencia de ideología que tienen estas dos organizaciones, son los mismos. Y si ustedes van a leer, nosotros les damos la documentación en el sitio, si ustedes van a leer la constitución de Hamas,
van a ver en la Constitución de Hamás que uno de los artículos de esa Constitución es para echarle flores a OLP Fatah, que OLP Fatah es nuestro hermano, nuestro tío, nuestro primo, nuestro papá, es nuestra familia, nunca nos vamos a pelear con nuestra familia, vamos todos juntos contra Israel, etc. Son los mismos. Y entonces lo que hicieron en esa ocasión es que pues, dispararon al aire para que pareciera que se estaban peleando, y luego, porque no se murió nadie, asombrosamente no, se murieron un par de niños israelíes con un misil que de pronto salió, pero entre ellos no se murió prácticamente nadie. Y le entregan Gaza a Hamás en 2007. Y entonces lo que sucede a partir de ahí es que empiezan a llover cohetes contra la población civil israelí desde Gaza. Y Hamás, con un torrente de dinero que le empezó a llegar de todos lados, que no es nada más de los yihadistas, sino que también viene de... Bueno, todos son yihadistas, yo creo, pero no todo viene del mundo árabe musulmán, sino que viene mucho dinero también de los gobiernos occidentales, mucho de esto gestionado a través de la ONU, etc. Y con ese dinero, que es muchísimo dinero, Hamás lo que hizo fue construir una red de túneles debajo de todo Gaza, y además construyeron toda una infraestructura militar terrorista para atacar a los civiles israelíes. Esta es una descripción de Reuters, que no es ningún amigo de Israel, sobre la infraestructura de los túneles en Gaza. Dice: bajo el paisaje bélico de la ciudad de Gaza se encuentra una vasta red de túneles construida por el grupo militante palestino Hamás. Militante porque nunca pueden decir terrorista. Algunos pozos de entrada están ocultos entre lo que queda de los edificios de varios pisos de la ciudad, devastados por los ataques aéreos israelíes. Otros están disimulados en las dunas de arena fuera de la ciudad o escondidos en viviendas privadas. Conducen a un laberinto de pasajes interconectados que se extienden bajo las calles de Gaza, abarcando cientos de millas hasta llegar a casi todas las áreas del enclave. O sea que realmente el territorio de Gaza enteramente se ha convertido en una infraestructura terrorista militar. ¿Okay? En los medios acusan mucho a Israel de presuntamente estar atacando infraestructura civil en Gaza. ¿Perdón? ¿Cuál infraestructura civil? Todo Gaza se ha convertido en una infraestructura terrorista militar. Todos estos túneles, es un hormiguero que está abajo de todo Gaza. Hasta en las dunas hay boquerones para meterse a la red de túneles. Tienen entradas en las casas de la gente, en las casas supuestamente privadas, civiles de la gente. Hay entradas a esta infraestructura de túneles. Los hospitales, las guarderías, las escuelas... Todo el enramado del hormiguero de túneles se conecta con todos estos edificios. Entonces, cada vez que Israel destruye algo, dicen: ¡ay, está atacando la infraestructura civil! No existe. Esta es infraestructura terrorista. Para que se den una idea, los túneles del metro de Londres son un total de 402 kilómetros de túneles. Los túneles bajo Gaza son 500 kilómetros según la propia Hamás. Y por supuesto que estos túneles para lo que se usan es para mover terroristas de un lado a otro, para mover a los rehenes y sacarlos de ahí, para que se escapen los directivos de Hamás a Egipto, para mover las armas de un lugar a otro, para traer víveres desde Egipto, porque de hecho se descubrió que ahora que finalmente Israel logró controlar tomó el control del corredor de Filadelfia, que es un pedazo de la frontera. Gracias. Ahora que Israel tomó el corredor de Filadelfia, que está en la frontera de Gaza con Egipto, se descubrieron más de 150 túneles conectando a Egipto con Gaza, a través de los cuales, por supuesto, estaba fluyendo armamento, víveres, etc. Lo cual es la evidencia de que el presunto acuerdo de paz entre Egipto
e Israel pues no ha servido de nada, ¿no? Egipto no lo respeta, ¿no? Y la consecuencia de todo esto en Gaza para la población árabe contra la humanidad y crímenes de guerra, o sea que era muy conocido. Se escribió un libro sobre su vida y su papel en la solución final de los nazis en 1948 por un señor Maurice Perlman. Se escribió otro libro sobre el mismo tema en 1967 por un autor de apellido Shechtman. Pero inmediatamente después de la publicación de ese libro, chitón. No se volvió a mencionar a Husseini ni su papel en la solución final de los nazis alemanes en ningún lado, en ningún medio, en ningún texto universitario, académico. Y una de las cosas que nosotros hemos estado documentando en Management of Reality, como se llama nuestro esfuerzo en la administración de la realidad en castellano, es que cuando los grandes medios y el mundo académico dejan de mencionar un tema, bastan como 3 años, 3, 4 años, para que desaparezca de la conciencia histórica de la gente de a pie. Simplemente se esfuma, ya nadie sabe qué pasó. Y eso fue lo que pasó con Husseini. Por eso fue posible firmar el Tratado de Oslo, porque cuando presionaron a los israelíes para que se firmara el Tratado de Oslo y entrara OLP Fatah a Israel, ya nadie se acordaba de Husseini, ni tampoco sabían que Husseini, después de la Segunda Guerra Mundial, había sido el creador de Al-Fatah, que luego se come a la OLP, ¿okay? Y que ahora llamamos la Autoridad Palestina. Si todo eso se hubiera entendido en el periodo 1991 a 93, que es cuando se estuvo presionando a Israel para que firmara el Tratado de Oslo, pues obviamente que no se hubiera firmado. ¿Aquí alguien sabe con qué margen de votos se aprobó el Tratado de Oslo para traerse a OLP Fatah a Israel? ¿Nadie sabe? Otra cosa que sin duda está siendo suprimida, porque esto debería de ser cultura general. El Tratado de Oslo tuvo un margen de votos a favor de 1. Si un voto se hubiera cambiado en la otra dirección, el Tratado de Oslo no se hubiera aprobado y OLP Fatah no hubiera entrado a Israel. Y todo este desastre que estamos viendo ahorita no habría sucedido. Un voto. Lo cual quiere decir que suprimir esta información era absolutamente imperativo para poder conseguir que se aprobara el Tratado de Oslo. ¿Ok? Este es el testimonio es una cita de una parte del testimonio que dio Dieter Wislicen y dice, si voy a necesitar mis lentes porque no veo nada, dice, el muftí Husseini es un enemigo mortal de los judíos y siempre ha peleado por la idea de exterminarlos, insiste siempre en esta idea y también en sus pláticas con Adolfo Eichmann. El muftí es uno de los progenitores de la destrucción sistemática del pueblo judío europeo por los alemanes y se ha convertido en el colega permanente, socio y consejero de Eichmann en la implementación de este programa. Ahí lo vemos pasando en revista de sus tropas genocidas. Entonces, otro detalle que les tengo que dar sobre OLP Fatah es que OLP Fatah es la creadora de Irán. Esto también ha sido suprimido. Seguramente nunca lo habían oído. Que Yasser Arafat y Mahmoud Abbas y los otros ampones de OLP Fatah pusieron en el poder a Ayatollah Khomeini. Hay algunos reportajes de hace mucho tiempo, sí, del segundo canal. Yo he visto esa imagen, te estoy hablando de cuando yo tendría 30 años menos. Y algo sí había en algunos reportajes de la segunda cadena. ¿Sobre qué punto? La Segunda Guerra Mundial. No te puedo... sobre Husseini y la Segunda Guerra. Sí, no sí. con esa precisión que tú estás diciendo, sí, claro. El de judíos, sí, sí. Pero que sí era un colaborador del régimen nazi. Sí, eso es verdad. Entonces, y en la película Éxodo de Paul Newman se menciona al gran mufti de Jerusalén como un enemigo de la aldea que es verdad. Entonces, la gente que sea... Algo hay, pero... Sí, hay un poquito, tienes razón. La gente que se interesa en este tema y que sí sabe un poquito de Husseini, esto es lo que sabe.
que Husseini fue un colaborador. Nombrado por los británicos. Sí, así es. Hasta ahí llegaba yo. Sí, pero lo que no le dicen a nadie, o sea, inclusive los que estudian un poquito y se enteran de que Husseini colaboró con los nazis, de lo que nunca se enteran es que él estaba dirigiendo el sistema de campos de muerte con Eichmann. O sea, porque lo que eso implica es que Husseini es el verdugo del pueblo judío europeo. Y si el verdugo del pueblo judío europeo además es el creador, el padrino de Arafat, porque a Husseini no lo enjuiciaron después de la guerra, escapó la justicia, se refugió en Cairo, y en Cairo le dio entrenamiento nazi alemán a Yasser Arafat en los 50, a Mahmoud Abbas y a algunos otros adolescentes, y eso se convirtió en el núcleo de Al-Fatah. Y eso es esa es la conexión que la gente no tiene, no conectan el papel indispensable de Husseini creando este órgano que metieron en Israel, ni tampoco la conexión de Husseini con la solución final. Entonces, imagínense ustedes, OLP, esto que les acabo de decir sobre Irán, también es desconocido del público, estaba en la primera, y lo pueden ustedes ir a ver en nuestro website porque les damos toda la documentación y ustedes pueden ir a los archivos de los periódicos para verlo también. Primera plana del New York Times, primera plana, en 1979, cuando sucedió la revolución islámica en Irán, explicando el papel de OLP Fatah en esa revolución. Y lo que explicaban en la primera plana del New York Times es que OLP Fatah había armado hasta los dientes y entrenado a las guerrillas de Khomeini en campos de entrenamiento en Líbano en los 70s. Y esas guerrillas son las que pelearon en Irán y quitaron al Shah y pusieron a Ayatollah Khomeini y crearon el Estado yihadista, terrorista de Irán. Acto seguido, toma el poder el Ayatollah Khomeini y manda un avión a recoger a Yasser Arafat y a Mahmoud Abbas y a sus cuates y se los traen a Teherán para celebrar con Khomeini el triunfo de la revolución. Y los directivos de OLP Fatah le ayudaron a Khomeini a crear Savama, que es el órgano, es la policía secreta que reprime a la población iraní. Y la Guardia Revolucionaria iraní, que es la que exporta terrorismo a todo el mundo. Y es creadora de Hezbollah, que es el grupo terrorista que ha destruido a Líbano. Todo eso ha hecho OLP Fatah. Cualquiera de estos dos datos que yo les acabo de dar, el origen nazi de OLP Fatah o el papel central líder de OLP Fatah en la creación del Irán yihadista, cualquiera de los dos es totalmente suficiente si se hubiera conocido ampliamente en el periodo 1991 a 1993 para estropear por completo el esfuerzo de firmar el Tratado de Oslo y traerse a estos genocidas a territorio, escúchenlo bien, militarmente estratégico del Estado judío, porque Judea, Samaria y Gaza son territorios militarmente estratégicos. Entonces, lo que ha pasado aquí es que al Estado judío que fue creado para proteger al pueblo judío de los genocidios, un esfuerzo de las potencias occidentales, porque fue sobre todo liderado por Estados Unidos, produjo un trenecito diplomático para meter a la gente que quiere repetir Shoah a territorio militarmente estratégico de Israel. Eso fue lo que pasó. Entonces, ganar en el caso de OLP Fatah en Judea y Samaria quiere decir expulsar por completo a OLP Fatah. No tienen nada que estar haciendo en Israel. Los que no se quieran salir y quieran pelear, simplemente habrá que matarlos. Pero en todo caso no pueden estar en Israel. No estoy hablando de la población árabe palestina, estoy hablando del órgano terrorista que ha destruido a la población árabe palestina. ¿Okay? Nuevamente, sí, lo aclaro porque luego los gritones en Palma dicen que yo estoy pidiendo genocidio contra la población árabe palestina. En absoluto, yo lo que quiero es liberar a los árabes palestinos de estos terroristas y los únicos que lo pueden hacer son los israelíes. ¿Qué quiere decir ganar en Líbano? Líbano, como mencionaba hace un segundo, ha sido destruido por completo por Hezbollah, por lo tanto, destruido por completo por OLP Fatah, porque OLP Fatah creó la Guardia Revolucionaria iraní que creó a Hezbollah.
Le dicen mucho a los israelíes y a la gente en general que cuando son partidarios de Israel, que lo que tiene que hacer Israel es recuperar la zona de colchón que había ocupado antes, que iba hasta el río Litani. Aquí está el río Litani, porque ese colchón, si eliminan ahí todas las fuerzas de Hezbollah y no dejan que entren ya, eso supuestamente protege al Estado de Israel. Pero obviamente que eso no es cierto. Ya vimos que presionaron a Israel hace algunos años para que se saliera de ahí. Los presuntos líderes israelíes que siempre se agachan y consideran que su responsabilidad es darle gusto a los antisemitas en Occidente en vez de defender a la población israelí, hicieron caso, se salieron. Y la consecuencia fue que, por supuesto, regresó Hezbollah a la frontera con Israel y empezó a asesinar judíos israelíes en la zona norte de Israel. El argumento público cuando se presionó a Israel para que se saliera era que la ONU supuestamente iba a velar porque no regresaran los terroristas a la frontera con Israel. Se creó una fuerza de la ONU que se llama UNIFIL, que era sobre todo soldados finlandeses, si mal no recuerdo, UNIFIL lo único que ha hecho es ayudarle a Hezbollah a recuperar sus posiciones. Y de hecho, UNIFIL es un escudo humano, porque UNIFIL patrulla junto con Hezbollah. Ha habido mucha documentación de que se mueven juntos. Y entonces, pues claro, si Israel responde a los movimientos de Hezbollah en el sur del Líbano, van a matar soldados de UNIFIL porque ahí van pegados y entonces se vuelve un incidente internacional de que Israel está disparando contra la ONU, etc. En realidad UNIFIL es un escudo humano. Entonces, ¿qué quiere decir ganar en Líbano? Pues quiere decir, igualito que en Gaza, igualito que en Judea y Samaria, quiere decir liberar Líbano. Israel no está a salvo de Gaza a menos que libere Gaza. No está a salvo de los terroristas en Judea y Samaria a menos que libere Judea y Samaria. Y no está a salvo del Líbano a menos que libere el Líbano. No se trata de un resultado simplemente militar. Aquí tiene que haber una victoria social. Israel tiene que conquistar Líbano. Y una vez que lo conquista ya lo puede liberar. Una vez que se eliminan los terroristas de Hezbollah, toda esta gente que ha estado sufriendo en Líbano, porque Hezbollah ha destruido Líbano, ha destruido la vida social de Líbano. Una vez que Hezbollah sea completamente expulsado, derrotado en Líbano, ya puede tener Líbano la oportunidad de reconstruirse como una sociedad democrática y liberal donde todo el mundo está protegido. Y en ese momento la amenaza desde Líbano se desvanece, pero no antes. Si los presuntos líderes de los israelíes cooperan nuevamente con la presión para que firmen ceses al fuego y se satisfagan con una presunta victoria parcial, el problema regresa, idéntico que siempre. Eso se reconstruye, empieza a entrar todo el dinero de los yihadistas ahí y toda la infraestructura terrorista se reconstruye y regresa el problema y mueren otra vez judíos israelíes y terminan aplastados nuevamente los libaneses y muchos de ellos van a morir también. Eso es lo que quiere decir ganar en Líbano. Cualquier cosa menos que la liberación de Líbano es nuevamente una derrota. ¿Qué quiere decir ganar en Siria? La historia reciente de Siria es que Siria se convirtió en un apéndice de Irán, porque si bien Irán no había convertido a Siria en una provincia de Irán, para efectos prácticos era muy parecido a eso, porque los Assad tenían una alianza muy íntima con los iraníes y además le había quedado claro a los Assad que no podían sobrevivir sin Irán. Entonces, para efectos prácticos se había vuelto una especie de provincia de Irán. Pero desde 2011 ha habido una guerra civil en Siria y ahorita ya no están los Assad, pero hasta hace poquito, que cuando la familia Assad todavía controlaba un buen pedazo de Siria, lo que tenías ahí era un mosaico de fuerzas, que todas son fuerzas muy peligrosas para la gente común en Siria, mucho terrorista, excepto por los kurdos en el norte de Siria. ¿Okay? Los kurdos en el norte de Siria
los kurdos rojavanos, aprovecharon esa guerra civil en Siria para liberar un cacho grande, que ahorita es más o menos este pedazo. Antes era más grande, antes controlaban todo lo que está en azul también. Y en ese territorio, los kurdos rojavanos, que son libertarios, han estado protegiendo a todas las minorías, emanciparon a todas las mujeres kurdas. Es la primera civilización musulmana en la historia en emancipar a las mujeres. Son el primer gobierno libertario en la historia. No es Milei. Milei no es el primer gobierno libertario. Fueron los kurdos rojavanos. Y son mucho más puros que Milei. Estos sí son verdaderos libertarios. Y una de las cosas, no digo que Milei no sea, pero estos son todavía más puros, pues. Todos los derechos que tienen los hombres los tienen ahora las mujeres kurdas en Rojava, en el norte de Siria. El ejército de los kurdos rojavanos es mitad hombres, mitad mujeres. Todas las posiciones burocráticas en las estructuras de gobierno, que es un gobierno muy descentralizado, es un sistema cantonal como el de los suizos. La economía es capitalista, pero es una economía formada por cooperativas, en donde todos los trabajadores de las empresas son parte dueños. Y como les decía, en todas las posiciones burocráticas de las instituciones gubernamentales tiene que haber un hombre y una mujer. En el Parlamento, la mitad, o por lo menos la participación de las mujeres no puede bajar de 40% en el Parlamento. En fin, este es el futuro de la civilización musulmana. Esto es lo que Occidente debería de estar apoyando. Son más occidentales que nosotros, bastante más occidentales que nosotros. Si Occidente se entiende como la ideología moderna para otorgar derechos y libertades a todos los ciudadanos. Y es lo que quieren aliarse con Occidente, quieren aliarse con Israel. Entonces, ¿qué significa ganar en Siria? En Siria, pues otra vez significa liberar Siria. La amenaza de Siria no va a desaparecer a menos que Israel libere Siria. Y para liberar Siria, lo que tiene que hacer Israel es aliarse con los kurdos rojavanos, porque si los kurdos rojavanos, que emanciparon a las mujeres y que están protegiendo a todas las minorías en el norte de Siria, a los yazidis, a los cristianos, a todo mundo, si ellos son los que gobiernan Siria, pues ganan todos los sirios. Si la ideología de los kurdos rojavanos es proteger a todo mundo, ¿no? Y son los que mejor pelean. Los kurdos rojavanos son los que derrotaron a ISIS. Ellos son los que derrotaron a ISIS recibiendo ayuda prácticamente de nadie y bajo ataque del Estado turco. Nadie pelea como los kurdos rojavanos. Entonces, obviamente lo que tiene que hacer Israel, que no ha hecho realmente, es aliarse con los kurdos rojavanos para liberar Siria. Y entonces sí, también la frontera de Israel con Siria la quitamos del tablero como una amenaza para el Estado de Israel. Pero con eso no basta, obviamente. Porque el problema lo ha estado generando Irán. Entonces, también hay que liberar Irán. ¿Se puede? Claro que se puede. Tuvimos evidencia contundente hace algunos años, hace poquito, cuando fue asesinada esta chica Mahsa Amini en Irán, porque se le salieron algunos pelos del hijab, y entonces estos trastornados de la policía moral de Irán la arrestaron, la golpearon y la mataron. Y a la postre de ese crimen hubo unas manifestaciones gigantes en Irán, a pesar de que la policía y los terroristas oficiales iraníes son tremendos. Salió muchísima gente muy valientemente a protestar el asesinato de esta chica, y lo que esto evidenció es que hay un hambre de libertad tremendo en la población iraní. La gente, las masas de Irán, la gran mayoría no están realmente de acuerdo con los yihadistas que los gobiernan, están hartos de ellos. Entonces, obviamente que esta gente sería aliada de un esfuerzo de tirar a sus gobernantes yihadistas, cosa que por supuesto que Israel puede ayudarlos a hacer, porque Israel ya demostró que los iraníes no pueden con los israelíes. Por favor, los israelíes acaban de encuerar
a Irán, destruyeron todas las defensas aéreas de Irán, según los reportes que yo leí, sin perder un solo avión. Sin perder un solo avión. Entonces, ¿qué esperan? Ya podrían seguir con el siguiente paso, que es destruir la infraestructura nuclear de Irán y la infraestructura petrolera para que el régimen ya no tenga cómo defenderse de su propia población, y pasamos a la siguiente era de oro de Irán, con un Irán liberado donde se protegen los derechos de todo el mundo. Y la quitamos del mapa como una amenaza para el Estado de Israel. Porque lo que habíamos tenido es una infraestructura terrorista construida por Irán en todo el arco en Oriente Medio, que va desde Irán hasta la frontera norte de Israel. Con la ayuda de Estados Unidos, por supuesto, porque Estados Unidos no hace más que ayudar a Irán. Y una de las ayudas más importantes que los gobernantes de Estados Unidos le dieron a Irán fue destruir a Irak. Irak, si ustedes recordarán, era el gran rival de Irán, y lo que hizo Estados Unidos con su invasión fue que destruyeron Irak, y entonces con la destrucción de Irak, Irán se lo comió. Y para efectos prácticos, Irak se convirtió en la provincia occidental de Irán, lo cual le dio un corredor de tierra a Irán hasta la frontera norte de Israel, porque ya tenían controlado Siria y Líbano. Esta es la estructura que se ha desmoronado ahora con la presente guerra. No queda mucho de Hamás. Yo creo que si no logran forzar a Israel a firmar un cese al fuego con Hezbollah, y Israel continúa peleando en Líbano, también Hezbollah va a ser destruido. Assad ya está fuera. No sabemos bien qué va a pasar en Siria, pero obviamente lo que quieren las potencias es pasarle la batuta en Siria a los turcos, ¿okay? Porque los terroristas que ahora están controlando lo que había sido el gobierno de Assad son los mismos terroristas de ISIS, todos estos grupitos que se cambian de nombre cada semana. Todos esos son apoyados desde Turquía, porque el gobierno de Turquía, para cualquiera que se fija 5 minutos, es obviamente un gobierno yihadista, aliado con la hermandad musulmana. Entonces, lo que está sucediendo ahorita es que, como toda esta infraestructura militar que había construido Irán ya la destruyó Israel, o ya la disminuyó muchísimo, pues entonces el plan para exterminar a los judíos israelíes requiere de un plan B, y ese plan B obviamente va a ser gestionado desde Turquía. Para evitar que eso suceda, para evitar que Israel termine con un problema peor que el que tenía con Irán, porque Turquía es peor, porque Turquía es mucho más fuerte que Irán, lo que tiene que hacer Israel es, en este momento, porque la oportunidad se va a cerrar en cuestión de semanas o meses, lo que tiene que hacer es liberar Siria. ¿Okay? Entonces, eso es lo que significa ganar en esta guerra. No creo que suceda, pero esa es la definición de ganar. Si gana Israel, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, ya las hemos venido mencionando. Para los más beneficiados de todos van a ser los árabes palestinos, los libaneses y los sirios, que son la gente más aplastada por todos estos terroristas. Obviamente que son terroristas que quieren exterminar a los judíos israelíes, pero por lo menos los judíos israelíes se han podido defender porque tienen un Estado y tienen una infraestructura militar muy sofisticada. Entonces, si bien los terroristas todos estos años han estado asesinando cantidades importantes de judíos israelíes, no podemos decir que sean ellos los que más han sufrido a estos terroristas. Los que más los han sufrido son los árabes palestinos, los libaneses, los sirios, los iraníes. Entonces, van a ser los primeros y más beneficiados van a ser los musulmanes. Por supuesto que también van a ser beneficiados los judíos israelíes, que finalmente van a tener una seguridad razonablemente buena en Oriente Medio. Falta, por supuesto, liberar Egipto y Jordania, pero eso lo podemos hacer en una etapa posterior. El peligro de Arabia Saudita permanecería, pero digamos que por lo menos en un corto plazo relativamente cómodo se habría asegurado la paz en Oriente Medio. Para Occidente la consecuencia también va a ser muy importante,
porque Occidente está en peligro de desaparecer. Yo no sé si ustedes estén conscientes, pero este momento histórico es un fulcro y si parpadeamos y no nos defendemos, todas las libertades y los derechos que fueron construidas por nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos en las revoluciones occidentales se van a perder, porque lo que viene es el Islam. Europa ya se está inundando de yihadistas, ya están muy valientes, no nos tienen absolutamente nada de miedo, los que tenemos miedo somos nosotros, y si esto continúa, nos van a destruir, porque en el yihadismo no hay libertad para nadie, ni para los musulmanes. También los musulmanes se vuelven esclavos en el yihadismo, como he venido diciendo. Entonces, la victoria de Israel en Oriente Medio supondría un golpe verdaderamente tremendo para el movimiento yihadista internacional. No he hablado de Qatar. Es muy importante también destruir a los yihadistas cataríes. Eso es muy difícil para Israel porque en Qatar es básicamente una provincia de Estados Unidos. Ahí tienen su base militar más importante en Oriente Medio. Si mal no recuerdo, se llama la base Al-Udein, que es el cuartel de CENTCOM, Central Command, desde donde se dirigen todas las operaciones militares de Estados Unidos en Asia Occidental, Norte de África y Oriente Medio. Entonces, es muy importante derrotar a los yihadistas cataríes porque Qatar tiene las reservas de gas más grandes del mundo, por lo tanto la cantidad de dinero que ellos pueden repartir es prácticamente infinita y la han estado repartiendo para fortalecer al movimiento yihadista internacional. Han sido padrinos de Hamas, padrinos de otros movimientos terroristas, los movimientos terroristas en Siria, por ejemplo. Pero en fin, la reparten por todos lados. Y también participan, dirigen el esfuerzo mediático para atacar a Israel. Ellos tienen su propio sistema de medios que se llama Al Jazeera, que lo citan los grandes medios occidentales todo el tiempo, como si hubiera razón para creerle a los yihadistas cualquier cosa. Y entonces la derrota de Qatar supondría un beneficio muy grande, no solamente para los israelíes, sino también para los occidentales. Esperemos, por lo tanto, que estos argumentos cundan, que los israelíes no pierdan la espina que han estado desarrollando en el último año y que presionen a sus líderes, entre comillas, para que no se agachen y continúen peleando, porque ahorita es la oportunidad de ganar y pronto se va a perder. Y si los israelíes no ganan, como lo he definido yo, lo único que vamos a ganar es un respiro, quizá de algunos cuantos años, pero toda esa infraestructura terrorista se va a volver a construir y eventualmente el Estado de Israel será destruido. Porque el interés por destruir el Estado de Israel no es nada más de los yihadistas, sino también de la gente que controla los gobiernos occidentales, obviamente, porque si no, la gente que controla los gobiernos occidentales y los medios occidentales les hubieran informado desde hace mucho sobre qué es OLP Fatah, de dónde viene, qué hizo, etcétera, y nunca hubieran organizado el peor ataque contra el Estado de Israel, que fue la firma del Tratado de Oslo. Muchas gracias. Espero haber dejado suficiente tiempo para... ¿Sí? Buenísimo. Entonces, ahora si alguien quiere hacer... se me olvidó ponerme de acuerdo con mis paleros para que me hicieran la primera pregunta y romper el hielo. Pero, venga. Bueno, dando ya por supuesto que Europa está perdida y España... ¿Quién? Europa. ¿Pero quién da por supuesto? Yo lo digo. Ah, ya. Porque, sobre todo... No me deprimas. El movimiento de izquierda woke que hay a nivel europeo que está totalmente en contra de Israel y ha propagado el antisemitismo por todas las universidades y por todas las capas sociales. Tampoco las derechas en Europa están, digamos, haciendo mucho por digamos, ya era un antiguo votante del Partido Socialista, que ya no lo soy.
Entonces, yo Europa la considero ya un poco perdida. A mí lo que me interesa, Francisco, el único que puede, digamos, dibujar ese entorno que ha puesto es el apoyo de Estados Unidos. Dejémoslo de contexto. ¿El apoyo para quién? Para Israel. No existe. Vamos a ver, espera un momento. La pregunta es simple. ¿Qué podemos esperar de Donald Trump? Que a mí, yo hace unos cuantos años lo consideraba, pues eso, lo que era. Pero es que ahora se ha convertido en la única esperanza real. Porque la alternativa que había, la Cámara, bueno, no quiero hablar de ella, pero eso podría suponer la destrucción del Estado de Israel. Entonces, dado que Europa no va a hacer nada, considerando la plantilla que hay von der Leyen, el señor Borrell, que ya se ha ido a su casa por suerte, dada esa situación, ¿qué podemos? La única, digamos, opción, o el único apoyo fuerte que puede tener Israel de verdad, es Donald Trump y Estados Unidos. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta nueva administración Trump? ¿Podemos esperar un apoyo de verdad? Todo figurado, como los acuerdos de Abraham, intereses, no destruir a Irán, porque yo mi esperanza es que los ayatolás se vayan ya al paraíso con las vírgenes, lo antes posible. Mejor al infierno. Bueno, al infierno, a su paraíso. Pobres vírgenes. Hasta que eso no se haga. ¿Te imaginas tú la violación esa que quieren hacer en el cielo? ¡Qué horror! Hasta que eso no se haga, y evidentemente eso no se puede hacer sin el apoyo de Estados Unidos. Entonces, podemos esperar algo bueno, real y tangible de la administración de Donald Trump de cara a ese futuro que tú has dibujado. Mira, lo que tenemos que hacer los occidentales y también los israelíes, primero los israelíes, es dejar de esperar que venga un líder a salvarnos. No, es que nosotros tenemos que producir la presión política para que a los líderes no les quede de otra. Porque de otra manera no va a suceder. Esta gente no nos está defendiendo. Tú lo acabas de decir. No nos están defendiendo. Mira, el esfuerzo mío se llama The Management of Reality, la administración de la realidad. El artículo que acabamos de publicar se llama The Truman Show. ¿Por qué? Porque estamos utilizando esta obra maestra que es la película The Truman Show. No sé si la viste. ¿No la viste? Es la historia de un reality TV, de un programa de reality TV, en el que la compañía productora adopta a un niño desde que nace, un niño que no lo quería su mamá y que no tenía papá. Obviamente es un sistema legal distópico, ¿no? Que permite que la compañía productora adopte al niño desde que nace y entonces crean un mundo falso para que lo habite este niño. Una isla abajo de un domo y entonces él cree que está en el mundo, ¿no? ¿Ya la viste? Bueno, nosotros somos Truman. Nosotros somos Truman, nos están administrando la realidad, ¿ok? Y lo que tenemos que hacer es salir de ese espejismo. Tenemos que salir de ese espejismo porque justamente la idea de que Trump nos va a salvar es parte del espejismo. Tenía yo una conversación hoy con Mabel en la que me dice es que lo que hacen es que te ponen en un cesto, ¿no? Que tú crees que es el mundo que te defiende, ¿no? El grupo que te defiende y luego cuando te traicionan te preparan otro cesto para que te metas a ese, pero ese también lo controlan. Y ese es Trump. Ese es Trump. Mira, lo ves muy claro en la historia reciente de Israel. Los israelíes y la gente que observa Israel cree que hay una cosa en Israel que se llama la izquierda y otra cosa que se llama la derecha. Y la representación que les hacen de estas fuerzas presuntamente opuestas es que los izquierdistas son los que quieren negociar con los árabes palestinos y hacerles concesiones y darles un estado en territorio del Estado judío, etcétera, etcétera, mientras que los derechistas supuestamente se oponen férreamente y no quieren entregar nada, etcétera, etcétera. Y todo el mundo tiene esta idea en la cabeza. Y la tienen porque los medios así hablan, los académicos también así hablan. Pero cuando tú estudias la historia, los hechos, lo que ha sucedido, los que se identifican como los primeros ministros israelíes que se identifican como derechistas son los que han hecho las concesiones más peligrosas para el Estado de Israel. Empezando por Benjamín Netanyahu, que se supone que es el ultrapatriota. Benjamín Netanyahu es el que rompió el tabú sagrado de la política israelí que prohibía cualquier negociación con los terroristas de OLP Fatah. Ese lo violó por primera vez en la historia de Israel Benjamín Netanyahu
aquí en España, en la Conferencia de Paz de Madrid de 1991, porque en esa ocasión no era primer ministro, él era el subsecretario de Relaciones Exteriores, y Yitzhak Shamir, que era el primer ministro, se llevó a Netanyahu a la Conferencia de Paz de Madrid, no se llevó al secretario, que era David Levy. No se entendían y Levy al parecer no hablaba inglés. Entonces se llevó a Netanyahu y Netanyahu fue la estrella de esa conferencia y ahí él inició por primera vez negociaciones con OLP Fatah, y de esas negociaciones se desprende lo que luego se convierte en el Tratado de Oslo, que es el peor ataque contra el Estado judío en toda su historia. No ha habido peor ataque que el Tratado de Oslo. Todo lo que está sucediendo ahora es consecuencia del Tratado de Oslo. Entonces, eso lo hizo Netanyahu. De 91 a 93 no hay más que 2 años. El Tratado de Oslo se firmó en 93 porque Netanyahu inició el proceso en 91. Y luego se pavonea como presunto opositor del Tratado de Oslo. Y cada vez que compite por las elecciones, le promete a los israelíes que va a echar todo eso para atrás, que lo va a frenar, que lo va a abolir. Y entonces los israelíes votan por eso. Votan por suspender el Tratado de Oslo, porque eso es lo que promete Netanyahu cada vez que se postula de candidato. Y en el momento en que vuelve a tomar posesión, lo primero que hace Netanyahu es avanzar el proceso del Tratado de Oslo más rápido que los izquierdistas. Netanyahu es el que entregó Hebrón. Netanyahu es el que firmó el acuerdo del río Wai. Netanyahu es el que liberó casi 1000 terroristas a cambio de Gilad Shalit, entre un soldado israelí, entre los cuales estaban Yehia Sinwar y sus cuates que organizaron el 7 de octubre. Y Netanyahu era el primer ministro de turno el 7 de octubre, un evento que nadie puede explicar. ¿Cómo es posible que haya sucedido eso? Bueno, todo eso es responsabilidad de Netanyahu, el superpatriota. No, señor, no hay ninguna diferencia entre la izquierda y la derecha, es un espejismo, nos están administrando la realidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es salir de ese espejismo. En Estados Unidos es lo mismo. No hay demócratas y republicanos, es lo mismo. Biden es Trump. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces hay una cosa distinta. A niveles superiores hay un globalismo, por un lado, posible, y por otro lado, ¿qué hay? Yo estoy, ahora, por ejemplo... del otro lado estamos usted y yo. Estamos nosotros, la gente de a pie. No tenemos representación. Ese es el problema. Por ejemplo, a la hora de poder alinear entre Israel, porque claro, Israel tiene que pasar igual que a España y a Estados Unidos. Está clarísimo. Entonces, prácticamente tenemos en contra a todos los políticos. Lo que tenemos la mayoría de políticos están todos corrompidos. Claro. Pero es que hay una élite arriba. Sí, señor. Es la banca internacional. Sí. De los banqueros hay sí, pero, familias. Claro. Y quisiera que en 3 minutos me aclarases, porque yo estoy como a punto de comprender eso. Bueno, ese es el tema. Ese es el tema de la que no di. Médico objetor, que me he jubilado por no seguir recomendando las vacunas a la gente. Soy pediatra. Claro. Y soy profesor de bioética. Y soy buscador. Bueno, pues entonces para usted el COVID fue un horror. Ese es mi currículum. Sí. Bueno, ese detalle que usted plantea. El detalle que usted quiere es el que yo iba a dar en la presentación que ya no hice, pero lo pueden ustedes aprender en mi página web o con mis libros. Miren, si ustedes van a mi página web y por ejemplo, este es el artículo sobre la creación de Irán por parte de OLP Fatah, ahí está documentado. Y este es el artículo sobre el primer teórico de la administración de la realidad, que se llamaba Maurice Joly, escribiendo en la segunda mitad del siglo XIX. Todo lo que yo estoy explicando en mi trabajo reciente sobre la administración de la realidad, todo lo explicó primero Maurice Joly en el siglo XIX, cuando se inaugura la Segunda República en Francia, con Luis Napoleón Bonaparte de presidente. ¿Estás hablando de la masonería? No, ese es un mito inventado por la Iglesia Católica. No. Y ese es un mito antisemita, porque lo que se le dijo a la gente era que los masones y los judíos eran lo mismo. Es un simple mito. Los masones no son ningún peligro para nadie, eso es un cuento de hadas. El problema son los eugenistas. Ese es el tema que ya no di. ¿Identifican masonería con el eugenismo? Bueno, alguien los puede identificar, pero no son lo mismo. Entonces,
este es el artículo que ustedes necesitan, o pueden leer mi libro también, pero digamos la versión corta, perdón, no estoy revisando, lo que tengo que revisar es esto. Este artículo resume la historia del eugenismo. El eugenismo, para entender lo que es la clase gobernante occidental, que nos dan a tole con el dedo, como decimos en México, nos tratan como niños, nos crean un cuento en el que vivimos, como Truman en esa película. Ellos son de ideología eugenista. El eugenismo es el movimiento que produjo el nazismo alemán. ¿Ok? Y el eugenismo era muy popular en toda la clase gobernante de Occidente a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Déjenme ver si tengo las láminas aquí listas, ¿no? Sí, aquí está. Este es mi libro. Si quieren entrarle con más detalle, más allá del artículo que tenemos en la página web, pueden comprar mi libro. O si hablan inglés y quieren irse a leer al más grande historiador del eugenismo, que es mi amigo Edwin Black, este libro se mete en muchísimo detalle sobre la historia del movimiento eugenista. ¿Qué es el eugenismo? Inmediatamente después de las revoluciones de 1848, perdón, no estoy en la lámina correcta, es esta. ¿Ustedes recuerdan, en la escuela aprendieron sobre las revoluciones de 1848? ¿No? Otra vez, esto es administración de la realidad. ¿Por qué no saben sobre 1848? Realmente es profundamente interesante que no sepan. 1848 es el año más importante de toda la historia occidental. Ese es el año en que realmente nació el mundo moderno occidental, que se mueve en la dirección de los derechos humanos, de la democracia, de las libertades individuales, etc. Todo eso es a partir de 1848. En la escuela sí les hablaron de la Revolución Francesa, ¿cierto? Bueno, ese es 1789. La Revolución Francesa es muy importante, no digo que no, pero fue derrotada en 1815. En 1815 derrotan a Napoleón. Entonces, no es cierto que la Revolución Francesa transformó Occidente. Fue una llamarada de petate. Muy importante, porque tuvo un impacto sobre toda Europa. Las tropas de Napoleón acabaron liberando un cacho gigante de Europa. Se sustituyeron las leyes medievales con el Código Napoleónico, que era mucho más moderno, mucho más liberal, mucho más meritocrático. Todo eso sucedió, pero Napoleón fue derrotado en 1815. Entonces, ahí se acabó. Y de 1815 a 1848, los poderes totalitarios de Europa se unieron en una cosa que se llama la Santa Alianza, que era Rusia, Prusia y Austria. Y esta Santa Alianza lo que hizo fue aplastar a las poblaciones europeas y tratar de patearlas de regreso al medioevo. Pero se habían sentado en un polvorín porque la gente se acordaba de la Revolución Francesa y estaban politizados y estaban hartos del sufrimiento absurdo que además ahora añadía al sufrimiento feudal el comienzo de la industrialización, que fue brutal contra las poblaciones trabajadoras de Europa. Y en 1848 ese polvorín estalló. Hubo revoluciones armadas prácticamente en todas las grandes ciudades de Europa el mismo año, en 1848. Es una cosa imposible para ustedes de imaginar. Ni siquiera el año 2020 o el año de 1968, cuando hubo protestas y manifestaciones y enfrentamientos en todo Occidente, se puede comparar con 1848, porque esta era la gente armando barricadas en las calles, disparando con bayonetas, derrocando a sus gobiernos. La han bautizado la primavera de los pueblos. De ahí viene la palabra primavera, que ahora se utiliza mediáticamente para referirse a cualquier presunto movimiento de liberación. Fíjense nada más. En este mapa pueden ustedes apreciar
todos los levantamientos que hubo en 1848. Las aristocracias europeas se orinaban de miedo. Dijeron, bueno, es que ahorita nos van a cortar las cabezas a todos. Esto empezó en Sicilia, subió por la bota de Italia, cuando llegó a París, como si fuera el final de la mecha, estalló toda Europa. Y es muy difícil comunicarles el sacrilegio que implica que ustedes no sepan qué pasó en 1848. O sea, porque no fue algo sutil, fue un cataclisma social y político. Y lo que estaba pidiendo la gente que produjo el mundo moderno en 1848 era constituciones, parlamentos, elecciones, sufragio, libertad de pensamiento, libertad de prensa, libertad de culto, cartas de derechos, separación de iglesia y Estado, todas las cosas que ahora identificamos como imperativas para la vida común, democrática, liberal de los occidentales modernos. Todo eso era lo que se estaba pidiendo en 1848 y si bien no se consiguió todo ese año, porque hubo, ¿no?, 2 pasos para adelante y 1 para atrás, las aristocracias se defendieron, lograron reimponerse en algunos lugares, pero lo que cambia definitivamente en 1848 es la gramática política de Occidente. A partir de 1848, los gobernantes occidentales tuvieron que cambiar la forma de hablar. Ya no podían decir otra cosa más que estaban defendiendo a los pobres y defendiendo las libertades, y etcétera, etcétera. Y en el momento en que cambiaron su forma de hablar, para que no les cortaran las cabezas, para que no se volvieran a levantar los pueblos europeos, todo el sistema empezó a caminar en la dirección de la democracia liberal. En algunos lugares más rápido, en otros más lento, pero gracias a lo que se logró en 1848, estamos hoy en los estados democráticos en los que todavía, pseudo-democráticos en los que todavía vivimos. Pero, inmediatamente, y aquí es cuando Maurice Joly, el primer gran teórico de la administración de la realidad, bajo la Segunda República Francesa, que luego se convierte en el imperio presuntamente liberal de Luis Napoleón Bonaparte, Maurice Joly explicó lo que realmente estaba sucediendo. Acababa de nacer la democracia moderna en Francia, con la Segunda República, y Maurice Joly en 1864 publica un libro que se llama Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, en donde explica que la democracia va a ser destruida casi instantáneamente, inmediatamente después de ser creada. ¿Por qué? Porque, explicó Joly, los ciudadanos europeos han permitido que sus gobiernos democráticos construyan sistemas de inteligencia, servicios secretos que actúan en la clandestinidad, obviamente con el pretexto de que la seguridad nacional y tontería y media, pero lo permitieron. Y en el momento en que los ciudadanos democráticos permiten que los burócratas se gasten el dinero de la gente, el dinero de los ciudadanos en secreto, en ese momento la democracia ha sido destruida. ¿Por qué? Porque cuando tú como burócrata te puedes gastar el dinero del fisco en secreto, que es la concentración de dinero más grande que existe en cualquier país, es el dinero del fisco, pues tienes suficiente dinero para corromper absolutamente todas las instituciones de los ciudadanos, todas. Los medios de información, los partidos políticos, las asociaciones civiles, todo. Y lo que dijo Joly en este libro es, miren, esto es lo que va a pasar. Nos van a crear una realidad falsa a través de los medios, a través de las universidades, a través de los libros, los periódicos, etcétera. Nos van a hacer creer que estamos viviendo en un mundo que no es el mundo real. Todos los partidos políticos terminan controlados por los servicios de inteligencia. Uno va a tener una identidad monarquista, otro va a tener una identidad marxista, otro va a ser liberal, otro va a ser libertario, todos van a ser diseñados para capturar a un público específico, pero todos van a estar jalando los hilos. Los hilos de estos van a estar todos jalados desde el centro por los sistemas de inteligencia.
Y a mí me gusta mucho decir que Maurice Joly era un gran genio, y sí era un gran genio, pero no estaba prediciendo. Maurice Joly estaba describiendo lo que Luis Napoleón Bonaparte ya estaba haciendo, cosa que se ha documentado con lujo de detalle por los historiadores. Luis Napoleón Bonaparte ya estaba haciendo todo esto. Joly simplemente lo describía. Y lo que pasa es que lo describió sin acusar a Luis Napoleón, porque no quería que Luis Napoleón lo arrestara. Entonces lo escribió como un tratado filosófico, un diálogo entre Montesquieu y Maquiavelo, en el que Maquiavelo se ríe de Montesquieu por creer que ya se estableció una democracia estable, y Maquiavelo le dice: no, hombre, te voy a explicar cómo la van a hacer pomada esta democracia de la que tú hablas. Y entonces es como un libro de ficción, de diálogo filosófico. Nunca se menciona a Luis Napoleón, ni a Francia, ni nada. Y lo publicó en Bélgica, también para tratar de escapar a Luis Napoleón. Pero por supuesto que la policía secreta de Luis Napoleón, que ya tenía sus tentáculos en todos lados, sabía perfectamente quién había escrito este libro. Arrestan a Maurice Joly, lo meten a la cárcel y se confiscan todas las copias de este libro. Desaparece de circulación y muy pronto ya nadie sabía que este libro se había publicado. Ahora sí, les va a dar un escalofrío que les va a recorrer toda la espalda con lo que les voy a decir. Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu desapareció de la circulación, pero las clases gobernantes de Occidente preservaron algunas copias y lo utilizaron como manual. Utilizaron la descripción de Joly de lo que había hecho Luis Napoleón en Francia como manual para repetir lo mismo en otros países. Y en 1900, más o menos, la Okhrana, la policía secreta del zar en Rusia, la oficina del zar en París, porque tenían una oficina de su policía secreta en París, Rastakovsky creo que se llamaba el jefe de la oficina, ahí tomaron el texto de Joly, los discursos de Maquiavelo, le cambiaron algunas palabritas, pero básicamente es el mismo texto, y lo pusieron en boca de un grupo de 12 rabinos que supuestamente se reunía una vez al año para planear la destrucción de Occidente, y ese texto se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion. Y con eso administraron la realidad de todos los occidentales. Y le hicieron creer a los occidentales, porque les hicieron creer que este texto, Los Protocolos de los Sabios de Sion, eran las minutas que alguien se había encontrado de estas presuntas juntas, de estos superjudíos que en secreto estaban corrompiendo todas las instituciones de Occidente. Y voltearon de cabeza la realidad y le hicieron creer a la gente que el pueblo más aplastado de la historia de Occidente era el que realmente tenía las riendas de todo el poder, y que con esas palancas que ellos podían jalar iban a destruir la civilización cristiana. Esto creó una histeria de miedo en todo Occidente que terminó en el Holocausto, en Shoah, porque los protocolos de los sabios de Sion se convirtieron en la columna vertebral de la propaganda de los nazis. ¿Okay? ¿Quién hizo todo esto? Los eugenistas. Los eugenistas. La ideología eugenista dice que la gente de a pie en Occidente somos retrasados mentales porque no tenemos suficiente sangre alemana. Esta es una idea que nace en la cabeza de Francis Galton en 1865, un año después de que Maurice Joly publicara su libro. Entonces, fíjense el contraste. 1864, Joly trata de defender a los ciudadanos occidentales, explicarles lo que las clases gobernantes están haciendo. A él lo arrestan, se confisca el libro, desaparece de circulación, ya nadie sabe más de Joly. Mientras tanto, Galton publica este fraude pseudocientífico y a él le llueve apoyo. ¿Okay? El eugenismo rápidamente fue institucionalizado, es una pseudociencia. Aquí es cuando se popularizaron los exámenes de inteligencia, los exámenes de IQ, los popularizaron ellos. Siempre han sido un fraude estos exámenes. Si salieron altos en los exámenes de IQ, lo siento, siempre han sido un fraude, no tienen ningún significado los exámenes de inteligencia. Y
Y lo que el argumento, lo que se institucionalizó, es este argumento de que había que retirarle derechos y libertades a la gente pobre porque, como eran retrasados mentales, pues no debían de gobernar. Eso iba a colapsar la sociedad occidental si se le daba el voto a la gente de a pie. Entonces, lo que estaba haciendo Galton, Joly y Galton, los dos estaban reaccionando al cataclismo de 1848. Uno nos estaba tratando de defender, el otro estaba tratando de destruir la democracia en ciernes. Y estas ideas de Francis Galton se popularizaron en todas las clases gobernantes de Occidente, porque todas las clases gobernantes de Occidente se consideran de sangre alemana. ¿Ok? ¿Por qué se consideran de sangre alemana? Porque cuando cae la estructura política del Imperio Romano Latino de Occidente, los que se quedan con lo que habían sido las provincias romanas en Occidente son aristocracias castrenses germánicas. Entonces, aquí visigodos, en el norte de Italia ostrogodos y luego también lombardos, en Francia una colección de pueblos germánicos, burgundios, francos, etcétera, pero dominando los francos, también dominando en Países Bajos y lo que hoy es Alemania, anglosajones en las Islas Británicas y luego también normandos y en el norte escandinavos. Y el reparto de tierras que produce lo que consideramos la nobleza europea, la aristocracia europea, eso es consecuencia de la conquista de Carlomagno, Carolus, que era un rey alemán, era un rey franco, habló alemán hasta el día que se murió. Y esta conquista fue tan extendida, abarcó un pedazo tan grande de lo que había sido el Imperio Romano Occidental, que el Papa León III en el año 800 dijo: este es el momento, vamos a recrear el Imperio Romano, y corona a Carlomagno Sacro Emperador Romano, y aquí nace el Sacro Imperio Romano Germánico del medioevo. Y entonces Carlomagno lo que hace es repartir latifundios en todo el territorio que había conquistado a sus aliados militares, y a uno lo hace duque de allá, marqués de aquí, barón, etcétera. Y ahí nace la nobleza europea. Todos son de origen germánico. De hecho, todas las casas reales en Europa son de origen alemán, y no simplemente de origen tribal alemán, sino de los territorios de la Alemania de hoy. De ahí vienen todas las casas reales de Europa. Investiguenlo luego en Wikipedia, tracen la historia de las familias y van a ver, incluida la familia real de Gran Bretaña, los Windsor, en realidad son Sajonia, Coburgo y Gotha. Ellos también son una familia alemana. Entonces, toda la aristocracia europea, occidental, es alemana, de origen alemán, y ellos lo saben. Ellos saben que vienen de una estirpe alemana, aunque hayan dejado de hablar alemán. Entonces, cuando Galton propone esta teoría, y él dice: no, pues es que los pobres son retrasados mentales porque no tienen suficiente sangre alemana. Bueno, esta es una teoría que le encantó a las aristocracias en toda Europa, porque era un refrito pseudocientífico de la teoría de la sangre azul medieval que se había manejado en aquel entonces para justificar que ellos gobernaran y aplastaran al resto del mundo. Y ahora fue lo mismo. Nosotros tenemos derecho a gobernar porque supuestamente tenemos suficientes genes alemanes y los pobres no. Y este movimiento se convirtió en el nazismo alemán, pero no nació en Alemania, como ya les platiqué, nació en Gran Bretaña, y los principales financieros y líderes del movimiento eugenista fueron los grandes industriales de Estados Unidos y de Gran Bretaña. En Estados Unidos avanzó esto rapidísimo, mucho más rápido que en Alemania. Los eugenistas alemanes todos eran aprendices de los gringos. En Estados Unidos, en la primera mitad del siglo XX, fueron o descasados a la fuerza por funcionarios del gobierno, o esterilizados a la fuerza, o encarcelados hasta que terminara su periodo reproductivo cientos de miles de estadounidenses, antes de que esto sucediera en Alemania.
Las leyes de Nuremberg de los nazis de 1935 estaban copiando precedentes estadounidenses. ¿Ok? De esto tampoco se enteraron porque no lo enseñan en las escuelas. Y la razón de que no lo enseñen en las escuelas es que el paradigma para enseñar la historia de la Segunda Guerra Mundial, paradigma quiere decir el modelo, ¿no? El marco, el framework que se utiliza para explicar la Segunda Guerra Mundial, lo establecieron dos autores. Winston Churchill, que escribió su historia en 6 tomos de la Segunda Guerra Mundial inmediatamente después de la guerra, y William Shirer, que escribió Auge y Caída del Tercer Reich. Y ambos libros inmediatamente fueron prestigiados por el sistema de significados occidental. A Churchill le dieron un premio Nobel por su historia de la guerra, ¿no? Entonces inmediatamente vendió millones de copias. Y lo mismo William Shirer. La historia, los que se adentran un poquito en estudiar la historia de la Segunda Guerra Mundial, todos terminan leyendo a Shirer, ¿no? Shirer, el libro de Shirer es el libro de historia más vendido de toda la historia. Entonces el impacto, la influencia de estos dos textos fue aplastante, aplastante. Y creó el paradigma que todo mundo utiliza para enseñar sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué creen? Nadie entiende la Segunda Guerra Mundial, porque ni el libro de Churchill, el tomo de los 6 de Churchill, que habla sobre las causas de la Segunda Guerra Mundial, las causas del nazismo, etc., se llama The Gathering Storm, la tormenta que viene, y en ninguna página de su obra menciona siquiera la palabra eugenismo Winston Churchill. Y para que ustedes se den cuenta de lo que está sucediendo aquí, no es que Churchill no conociera el eugenismo, porque Churchill había sido él mismo un propagandista muy importante del movimiento eugenista, como lo oyen. Y no solo de eso, de los protocolos de los sabios de Sion. ¿Ok? A ustedes les han vendido la idea de que Churchill es el gran héroe de Occidente, el Mesías de Occidente, pamplinas. Shirer tampoco menciona la palabra eugenismo una sola vez. Son creo que 1500 o 1250 páginas. En ningún lado menciona el eugenismo. Entonces, obviamente la gente no puede entender la Segunda Guerra Mundial porque los eugenistas han desaparecido de la conciencia de los occidentales. Y a los eugenistas nadie los quitó. Ahí siguen. Entonces, todo esto, perdón que fue tan largo, pero es para contestar la pregunta, creo que fue tuya, de, bueno, entonces, estas clases gobernantes, ¿cuál es su ideología? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que están haciendo? Es esto. Una vez que entiendes esto, una vez que te educas sobre el movimiento eugenista, ya puedes empezar a entender la política de posguerra de Estados Unidos. Pero ¿cómo por qué Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, la clase gobernante gringa, va a inventar un proceso diplomático para meter a una organización nacida de la solución final nazi a territorio militarmente estratégico del Estado judío, que fue creado para protegerlos de los genocidios nazis? Eso es obviamente una aberración ridícula, a menos que la gente que gobierna Estados Unidos tenga esta ideología. Entonces sí tiene sentido. Entonces desaparecen los misterios. Pero para desvanecer los misterios uno tiene que entender historia. Y eso no lo aprendemos en la escuela. ¿Por qué? Porque los eugenistas se apoderaron de todo el sistema de significados. Fíjate, uno de los principales, aquí los tengo, los principales financieros, padrinos, líderes del movimiento eugenista en Estados Unidos eran los grandes industriales monopolistas que tenían las fortunas más grandes del mundo, tenían todo el dinero para invertir en esto. John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, Henry Ford, también Thomas Watson de IBM y algunos otros. Edwin Black, el gran historiador del eugenismo, tiene un libro muy importante sobre el papel de IBM y de Thomas Watson en organizar toda la informática que se necesitaba para el exterminio de la población judía europea. ¿Quién? Rockefeller no, para nada, no. Mucha gente cree eso, en parte por la influencia de los protocolos de los sabios de Sion. Mucha gente cree que Rockefeller era judío y otros confunden Rockefeller con Rothschild.
Rockefeller era de una familia protestante. Sí, velo a checar. Digo, ahí en Wikipedia lo ves. Rockefeller era protestante. Pero aunque hubiera sido judío, no cambia el análisis, porque judíos traidores existen. Eso no, y los hay en cada generación. George Soros, por ejemplo. ¿Perdón? George Soros, que también es George Soros es un ejemplo perfecto de un judío traidor. Ahí está. Entonces, no hubiera cambiado nada que Rockefeller fuera judío. O sea, no cambia el análisis. Claro, o sea, en todos los... Vamos, acabamos de decir que nuestros gobernantes en todo Occidente nos están traicionando. ¿Por qué vamos a suponer que el pueblo judío es distinto? ¿No? Netanyahu es el que metió a OLP Fatah a Israel. Los gobernantes de Israel han estado participando, colaborando con el proceso de Oslo. Entonces, debo de añadir para que entiendan todavía mejor el sistema. Todo lo que yo les platiqué sobre OLP Fatah, sobre la historia de OLP Fatah, su origen en la solución final, su papel creando Irán, etc., eso lo documenté en 2 semanas. No cuesta ningún trabajo enterarse de esto para el que le interesa ir a averiguar por cuenta propia. Esto está en las bibliotecas, está en internet. Yo lo aprendí metiéndome en la biblioteca de la Universidad de Pensilvania, cuando estaba yo enseñando ahí. Hombre, si pones la medalla de que le dio Hitler a Henry Ford, te sale enseguida. Claro, por supuesto. Ahí está todo. Pero no es así como se administra. O sea, la realidad no se administra extinguiendo por completo los documentos. Eso no es lo que hacen. Te voy a dar un ejemplo de lo que hacen. Cuando yo documenté esto, que me tomó 2 semanas, para mí fue un shock que cambió mi vida para siempre. Antes de esto yo apoyaba la creación de un Estado árabe-palestino en Judea y Samaria y Gaza, porque pues lo que yo creía que era el mundo había sido este espejismo que crea el New York Times, ¿no? Entonces yo estaba leyendo el New York Times y el Economist y estas publicaciones totalmente propagandísticas, que son las que leen los chicos en las universidades que creen que están aprendiendo ciencia política y relaciones internacionales y una pseudociencia tras otra. Entonces yo decía, bueno, pobrecitos árabes palestinos, ¿cómo los aplastan los israelíes? ¡Qué barbaridad! Pero ¿cómo los israelíes no aprendieron del Holocausto a no hacer lo mismo que hacían los nazis? Todas estas ideas las tenía yo en la cabeza. Documento esto y verdaderamente, o sea, no dormí un mes, ¿no? Por poco me vomito, dije qué barbaridad, y entonces giré 180 grados, porque yo no soy un antisemita ideológico, yo soy un antisemita cultural, ¿no? A mí me habían representado la realidad de cierta manera para que yo tuviera una posición antijudía, pero no era una posición antijudía de principio, yo no tenía una ideología, ¿no? Yo simplemente pensaba que en Israel estaba sucediendo un conflicto en donde la justicia estaba del lado de los árabes palestinos, eso era todo. Cuando vi esto, giré 180 grados y me convertí en un monstruo para el sistema. Y acto seguido, lo que yo dije es, bueno, esto como no lo ha dicho nadie, ni modo, me tocó a mí. Escribí un artículo, se publicó en Israel, es un artículo que explica toda la historia de OLP Fatah, todo lo de Husseini, los nazis, todo esto. Lo publicaron en Arutz Sheva, Israel National News, con todos los pies de página, porque este era cuando empezaba el periodismo científico en Internet, gracias a la revolución del blog, ¿no? Esto es 2003. Y yo fui de los primeros en hacer periodismo ciudadano, científico, poniendo todas las fuentes para que la gente lo pueda checar. Y yo les insistí que lo podían publicar, pero tenían que poner todos los pies de página, porque si no nadie les iba a creer. Lo publican, acto seguido me despiden de la Universidad de Pensilvania. Eso es lo que hacen. Le quitan el micrófono a cualquier persona que empiece a decir la verdad. No queman los documentos, no hace falta, porque la realidad política, la vida política de los occidentales depende de lo que tienen en su cabeza millones de occidentales, millones. Si algunos poquitos entendemos lo que pasa, no importa, nadie nos da el micrófono. Aquí están 50, ¿no? Entonces menos. Entonces lo que yo tengo que hacer es, lo que tenemos que hacer todos, es aprovechar este momento histórico, que no va a durar mucho más,
en el que todavía no han logrado censurar las nuevas herramientas que tenemos en Internet para comunicarnos los ciudadanos de a pie entre nosotros y compartir la información que nos defiende, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí. He oído un par de noticias. Una es que la autoridad palestina ha hecho una serie de operaciones antiterroristas y ha cogido a unos cuantos de la yihad. ¿Perdón? Que ha, digamos, el cuerpo de operaciones especiales de la autoridad palestina Sí. había hecho una redada de terroristas de la yihad. Ajá. Los otros, por supuesto, se la han jurado. ¿Cuándo? Pues ayer o antes de ayer. Ah, ya. No, no, no. Esto es lo que te dicen, esto es lo que te dicen en los medios. Es falso. Es un bluff. Claro. Mira, está muy bien documentado, sobre todo por Edwin Black, que tiene un libro entero sobre esto que se llama Financiando las llamas, pero es muy conocido para la gente que le pone tantita atención a esto, que la autoridad palestina se gasta un pedazo gigantesco de su presupuesto. Sí, para pagar a los mártires. Se acabó la discusión. Se están gastando un cacho gigantesco de su presupuesto pagándole salarios a las familias de los terroristas que asesinan civiles judíos o los terroristas que hicieron alguna operación terrorista para matar judíos y que acabaron en la prisión. ¿Ok? Esos se ganan un salario de por vida por matar judíos. Y eso lo está pagando todos los días la autoridad palestina. Eso es digamos, una falsa noticia para intoxicar. No, puede ser que haya un grano de verdad en la noticia, puede ser que sí agarraran a alguien, pero no están combatiendo el terrorismo. Lo que están haciendo es deshaciéndose de sus opositores y luego dicen que agarraron a un terrorista. El que da la noticia dice que es de cara a Biden, a los yanquis. Sí, pero nunca están agarrando a los terroristas, ellos son los terroristas. Ellos son los terroristas. Lo que están haciendo es que pescaron a un pobre infeliz que se oponía a ellos o a un camarada terrorista con el que tuvieron una diferencia y entonces lo agarran y presumen que están haciendo operaciones antiterroristas. ¿Cómo van a estar haciendo operaciones antiterroristas cuando la partida de presupuesto más importante de la autoridad palestina es para pagarle a los terroristas? Obviamente que es puro cuento. Puro cuento. Sí. Sí. ¿Por qué no se publicita más desde el mundo judío y desde Israel la idea que es real de que ya existe un Estado árabe palestino que se llama Jordania? Podríamos hacer muchísimas preguntas en esa categoría. La más interesante para mí es ¿por qué dejaron entrar a OLP Fatah a Israel? Empezando por ahí, ¿no? Todas esas preguntas están en la misma categoría. ¿Qué demonios están haciendo los gobernantes de Israel? ¿Por qué sucedió el 7 de octubre? Por favor, la frontera de Gaza con Israel, si se paraba una mosca en la reja, se movilizaba todo el sistema de seguridad. La infraestructura tecnológica que tenían ahí era una cosa tremenda. No se podía uno rascar el bigote junto a la barda esa sin que se enteraran el sistema de seguridad israelí. Y además se avisó. No es que no funcionara. Los responsables de reportar movimientos en la frontera de Gaza con Israel reportaron que se estaban juntando los terroristas para un ataque. Es que me refiero a Jordania porque era parte del mandato británico de Palestina en origen. No, yo estoy de acuerdo con usted que el Estado de Jordania, si la única definición que tenemos para identificar a los árabes palestinos es el bautizo que hizo el Imperio Británico cuando llamó a ese territorio el mandato británico de Palestina, porque en el Imperio Otomano la palabra Palestina no se empleaba, nunca. Entonces no había ningún distrito llamado Palestina y no había ningún pueblo que se llamara a sí mismo palestinos, no existía. De hecho, en la primera mitad del siglo XX, los únicos que se llamaban a sí mismos palestinos eran los judíos sionistas.
El diario de los judíos sionistas en Jerusalén se llamaba el Palestine Post. Entonces, el único argumento real que existe para identificar a un árabe como palestino es ese bautizo que hizo el Imperio Británico. Entonces, bueno, si lo aceptamos, entonces los árabes palestinos existen a partir de 1920 y a partir de 1922 les crearon un Estado árabe palestino que es Jordania y les ofrecieron otro en 1947 y Husseini lo rechazó. Haj Amin al-Husseini lo rechazó, dijo no queremos ningún Estado árabe palestino, no queremos un segundo Estado árabe palestino, lo que queremos es exterminar al pueblo judío israelí. Lo dijeron en voz alta. Azam Pasha, que era su protegido, que era el secretario general de la Liga Árabe, lo dijo en público en una entrevista con el periódico egipcio Akhbar al-Yom. Dijo inmediatamente antes del voto en la ONU para la partición de Palestina, Azam Pasha dijo, si los judíos sionistas aceptan la oferta de la ONU de un Estado judío, el mundo musulmán va a exterminar a los judíos israelíes. Lo anunció en público, orgullosamente. Dijo, esta es una cuestión religiosa y no vamos a permitir la creación de un Estado judío. Y cumplieron su promesa. En el momento en que los israelíes aceptaron la oferta y declararon el Estado de Israel, los estados circundantes del mundo árabe, todos juntos atacaron a Israel y la guerra fue una guerra genocida. Al punto de que si la doctrina del ejército israelí, la instrucción a los soldados se volvió, a todos le dieron una granada y les dijeron, si tú quedas atrapado detrás de las líneas del enemigo y ves que te van a atrapar y no te puedes escapar, jalas la pinza, porque los torturaban a muerte. No dejaban un solo prisionero vivo. Cuando crearon el Estado de Israel fue para llevar allí, en teoría, para proteger a la población judía. Entonces no les dejaron quedarse en Europa, los mandaron allí. Una vez se creó el Estado de Israel, todos los judíos que habitaban en una población bastante grande en todos los países musulmanes, sí, también los echaron para que se fueran allí. Cierto, después de la guerra de 48, sí, los estados árabes expulsaron a todos los judíos. De Marruecos, en fin, sí, señor, de todos esos estados. Para que fueran allí. Bueno, claro, pero no tenían que irse a fuerzas a Israel, pero Israel absorbió a la mitad. Israel estaba lleno. Sí, a la mitad de esos judíos los absorbió Israel, la otra mitad se fueron a distintos lugares, muchos a Estados Unidos. No les hicieron la vida imposible, los echaron. Los echaron y se quedaron con las propiedades. Claro, salieron con sus calzones puestos, todo lo que tenían se los quitaron. Exacto. Sí, señor. Curioso, ¿no? Predecible. Entonces, ¿los quieren eliminar? Claro. Una cosa, ¿puedes comentarnos una hipótesis que te he oído yo sobre el 7 de octubre, que parece ser que el diseño podría haber sido otro, pero que al final, porque me parece muy interesante y en vista de las consecuencias que ha tenido todo el desarrollo tenemos visos... Con gusto. Sí, lo que yo creo que iba a suceder, les pongo el mapa. Entonces, lo que yo creo que iba a suceder el 7 de octubre, si el plan hubiera salido como ellos querían, es que lo que yo pienso que era el plan es que Hamás iba a secuestrar a muchos judíos israelíes, pero la idea, en mi opinión, no era hacer la enorme masacre que hicieron. Eso no estaba en el plan. El 6 de octubre, los israelíes estaban al borde de una guerra civil. Ya los presuntos líderes de Israel habían creado una controversia que dividía por completo a los israelíes, que tenía que ver con la reforma de la Suprema Corte, que se añadió a muchas otras cuestiones que los dividían. Se había vuelto la cosa ya muy peligrosa, había un movimiento que estaba organizando a muchísimos soldados para que dijeran que no iban a pelear, que se rehusaban a pelear a menos que
la cuestión de la Suprema Corte fuera decidida como ellos querían. Ambos movimientos estaban en las calles ya enconándose y el cálculo de los enemigos de Israel, en mi opinión, era, bueno, vamos a entrar a Israel, secuestramos a un grupo gigantesco de judíos israelíes para que sea un verdadero shock a la conciencia, nos los llevamos a Gaza y a partir de ahí exigimos todo, si no, no los soltamos. Y eso lo que iba a producir en el cálculo de estos terroristas era terminar de empinar a los israelíes a una guerra civil. Y entonces cuando los israelíes empezaran a dispararse unos a otros, ahí sí todos atacan juntos. Y entonces sí hubiera sido destruido el Estado de Israel, ¿no? Pero hubieran atacado todos, en mi opinión, incluidos los jordanos, los egipcios, todos, los turcos, todos los iban a atacar juntos. Iba a ser el final de Israel. No sucedió porque el plan no salió como se había planeado. Creo yo porque los terroristas de Hamas, que ya tienen sus mentes destruidas, que han sido adoctrinados en este culto de muerte, y además parece ser, hay varios indicios de que entraron todos drogados, ¿no? Que es parte de cómo opera esto, pues vieron toda esa carne judía desprotegida y no se pudieron controlar. Hicieron una masacre sin precedentes, porque para ellos eso es diversión. Por ahí tengo en la página web, en uno de mis artículos tengo la transcripción y también el audio de la llamada que hizo uno de estos terroristas a sus papás para presumir que acababa de matar a 10 judíos con sus propias manos. Y los papás felices, extasiados, casi llorando de alegría de lo que acababa de hacer su hijo, ¿no? Esto es una civilización psicópata. Y entonces no se pudieron controlar porque son psicópatas, porque literal salivaban de ver toda esta carne judía desprotegida. Y entonces hicieron una masacre sin precedente en la historia de Israel, que en lugar de empinar la guerra civil que se suponía que iban a producir, unió a los israelíes y se generó una presión política tremenda que obligó inclusive a los gobernantes de Israel a defender el Estado de Israel. Eso es lo que yo creo que pasó. Entonces, pues esa es la hipótesis. Esa es la hipótesis. Entonces, de cierta forma, tuvimos algo de suerte, ¿no? Suena horrible decir que tuvimos suerte cuando fue tan doloroso el 7 de octubre, pero lo que querían hacer era mucho peor. Y consistente con esta hipótesis es lo que vimos inmediatamente después de que empezó la operación israelí en Gaza, porque lo que vimos es que los dirigentes de Hamas se quejaron amargamente de que nadie había atacado simultáneamente a Israel. ¿Cómo? ¿Nos dejaron solos? ¿Qué pasó con Hezbollah? ¿Y qué pasó con...? Se empezaron a quejar de todo mundo, ¿no? Pues sí, porque estos todos estaban esperando la guerra civil, porque todos están aterrados de Israel, y con justa razón, ¿no? Ya vimos lo que ha hecho Israel con ellos, peleando en 7 frentes a la vez, ahora son 8. Entonces, claro que le tienen muchísimo miedo a los israelíes, y la única manera de convencerlos de atacar, después de haber perdido todas estas guerras que han perdido espectacularmente, pues era que primero vieran que los israelíes ya se estaban disparando unos a otros, ¿no? Pero eso no pasó. Entonces, por eso dejaron solos a Hamas. Por eso no se atrevió Hezbollah, ni el resto de los yihadistas, ¿no? Eso es lo que yo creo. ¿Pero por qué pudieron entrar? Pregúntale a Bibi. ¿Mossad? No, yo pensaba que Mossad era especial. La verdad es que resulta sospechoso. Claro, muy sospechoso. Entonces hay ahí Y lo que se ha hecho política en después Israel. Entonces resulta muy está sospechoso. dando Muy. a entender eso, igual que hay corrupción política aquí. Bueno, pero es que, como le decía a ¿quién me preguntó por qué no explican sobre el primer Estado árabe palestino? Fuiste tú. Esta es otra pregunta que podemos poner en la misma categoría. Pero tú me dices, ¿cómo pudieron hacer el 7 de octubre? Yo te digo, ¿cómo pudieron hacer el Tratado de Oslo? A ver, pongan atención. Lo único que tenía que hacer el primer ministro de Israel para sabotear por completo cualquier intento de implementar el Tratado de Oslo era
cuando empezó la presión para que los israelíes lo firmaran, convocar una rueda de prensa en vivo, porque si el primer ministro de Israel convoca a los medios para una rueda de prensa en vivo, se presentan todos. Si el primer ministro de Israel dice, voy a dar un anuncio muy importante sobre el conflicto árabe-israelí en vivo, se presentan todos, porque lo que pasa en el Estado de Israel es noticia de primera plana en todos los diarios del mundo, todos los días del año. Todo el planeta está obsesionado. Entonces, es garantizado que si el primer ministro de Israel los convoca para una rueda de prensa en vivo, se presentan todos y no lo pueden editar, se está transmitiendo en vivo. Y lo único que tenía que decir es, nos están presionando para negociar con OLP Fatah y estoy aquí para anunciarles que no vamos a negociar hoy con OLP Fatah ni nunca, porque OLP Fatah viene de la solución final nazi, fue creada por Haj Amin al-Husseini, que hizo X, Y y Z. Y además, OLP Fatah es la creadora de Irán, que es el Estado yihadista terrorista que está prometiendo repetir la solución final en Israel. Así es que no vamos a negociar nunca con ellos y se acabó. Y en ese momento se cambia la narrativa global, queda completamente desprestigiado el movimiento. Te digo, todas estas preguntas están en la misma categoría. Recuerda, el voto en la Knesset tuvo un margen de 1 voto. Entonces no estaba difícil sabotear esto, estaba muy fácil. Para firmar el Tratado de Oslo fue necesaria la colaboración de toda la clase gobernante israelí. Y si los judíos no despiertan a esto, les va a volver a suceder lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, lo siento. Pero si ustedes no despiertan al peligro en el que los ponen sus propios líderes, no se puede cambiar este proceso histórico. Lo que tienen que hacer en Israel es, yo les puedo dar la foto de lo que tiene que ser un gobernante israelí, para que se pongan a hablar con sus hermanos israelíes y les digan, voten por este tipo de persona. Aquel político que diga, en el momento en que me elijan, yo voy a expulsar a OLP Fatah de Israel. No va a quedar un solo miembro de OLP Fatah en Israel y si se defienden, los matamos. El político que diga eso, ese es su gallo. Ese es su gallo. ¿Y sabes lo que van a decir los medios? Terrorista. No, que te voy a dar una pincelada que es interesante. Ayer estuvimos en Palma y te hice una entrevista en televisión española. Sí. Al final, ¿cómo se quedaron de contentos los periodistas? ¿Estaban contentos? ¿Muy contentos? Sí. Vale. ¿Les gustó? ¿Quieres saber lo que has sacado? Tremendo. ¿De televisión española? Televisión Española de Mallorca. He sacado 2 minutos. Aquí está, te lo he pasado, porque me lo acaban de pasar. El terrorista Gil White. No, que tus libros abogan por eliminar a toda la población árabe palestina. Y eso es lo que la gente que no ha venido a la Bueno, lo bueno es que... serán cientos de miles. Lo bueno es que ahora sí tenemos micrófono, Carlos. Entonces yo les voy a responder. Mira, eso sí en catalán, Lo voy a poner aquí. Qué tontos, me están volviendo más famoso. Todos muerden el anzuelo. A ver, No, pero me están haciendo un favor, son unos idiotas. De media hora de Idiotas. preguntas, sacan 1 minuto y medio y hacen este resumen. Y la pobre chica se fue muy contenta porque la vi. Sí, sí. No, pero sus editores no la van a dejar decir, claro. No vaya, bueno, mejor que no venga. Es increíble. Pues con eso es todo igual. Oye, pero es que no entienden lo que están haciendo. Ahora mucha más gente va a leer mis libros. Sí, Por morbo van a ir todos a ¿qué fue lo que dijo Gil White? Sí, van a entrar y van a ver que no. Pero se publican en nuestras páginas. Todos los medios de comunicación oficiales. Es que claro, la realidad que vas a son recibir. antisemitas. Sí, todos. Pues esto, el sistema de medios está controlado. O al médico que te ponen En su momento un periódico importante en la transición. Si no estás de acuerdo, pues es un negacionismo. Es un panfleto antisemita. Sí, totalmente. De acuerdo. Y la televisión española es repugnante. Claro, repugnante. Con este conflicto repugnante. ¿No? Pero los medios en Israel son idénticos. Idénticos. Los medios de información en Israel, ninguno defiende a Israel excepto los alternativos chiquitos en la periferia. Los grandes medios en Israel no hacen más que atacar a Israel. Hace poquito un ex general israelí salió a decir que Israel supuestamente había cometido crímenes de guerra en Gaza. Bueno, ¿ese para quién trabaja?
Pero lo mismo podemos preguntar de los otros, porque no es él, son todos. Será en la misma escuela que el general de la UMI, español, habló de Valencia. Es lo mismo, más claro que el agua, eso. El 7 de octubre y lo de Valencia, aunque no se espabile, es que no se entera de nada. Pero qué bueno, me encanta que hayan hecho esto. Ahora nos vamos a burlar ahora de la televisión española, como me burlé de la prensa mallorquina en mi artículo de Última Hora. Y además, Última Hora... Estamos 23, dicen que son 100. 23 y... Ajá, dijeron que habían ido casi 100 a protestar. Los contamos, eran 23 imbéciles ahí gritando. Y una pregunta, ¿cómo se explica que la llamada izquierda, digo llamada porque ya no son izquierdas, española y europea, haya abrazado y se haya puesto al lado de Hamas, que proviene precisamente del régimen nazi? A algunos imbéciles de estos se le olvida que Marx era también judío. Yo se lo dije a uno, digo, ¿tú sabes que Marx era judío? Pero tú no puedes ser marxista. Si defiendes a Hamas y defiendes a Hezbollah. No estoy de acuerdo, Marx era cristiano. Bueno, Marx era cristiano. Tenía en su línea, su línea venía de judíos, pero la familia de Marx era cristiana. Sus papás eran conversos al cristianismo. al margen de eso, en teoría, si Israel es una democracia, se respetan los derechos humanos, todas las minorías están respetadas. Y eso... Pero no se respetan los derechos humanos de los judíos israelíes en Israel. Eso es falso. Se respetan los derechos humanos de los árabes. En Israel, si tú matas a un judío y tú eres árabe, tú sales de prisión. Pero si tú eres un judío que mata a otro judío, tú te quedas en la cárcel. Entonces hay derechos especiales para los árabes que no gozan los judíos israelíes. Si tú construyes una casa en Judea y Samaria, el Estado de Israel tiene una alta probabilidad de desalojarte, a ti. En cambio, cuando los árabes construyen algo en Judea y Samaria, ahí se quedan. Y el servicio militar es obligatorio para los judíos, pero para los Y árabes. no es obligatorio para los árabes. Y sin embargo hay un 20% en las Fuerzas Armadas que van voluntarios árabes. Sí. Sí, hay voluntarios árabes. Claro, Sí. como les entren... Así No es. sé cómo vamos a salir para adelante, ¿eh? Yo lo veo difícil. Pues lo que tenemos que hacer, el call to action para todos ustedes y para todos los occidentales de a Me han pie. llamado ya de todo. No puedes hablar de este tema. Pero sí podemos. No, que no te intimiden. Sí podemos. Claro que podemos. Se va a poner mucho peor si no levantamos la voz. Es lo mismo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. La gente se dejó intimidar y en un abrir y cerrar de ojos Occidente fue destruido. Entonces, no se dejen asustar. Levanten la voz. Ni siquiera tienen que sacar tanto el cuello. Miren, nada más háganme el favor de compartir estas informaciones. Compártanlas, vuélvanlas famosas. Si todos los occidentales se enteran de dónde viene OLP Fatah, porque ese es el asunto crucial, entender lo que fue el Tratado de Oslo. Porque todo el sistema queda encuerado. Entonces, lo que tenemos que volver muy famoso son, bueno, mis libros si quieren, pero antes de mis libros, más fácil que lean estos dos artículos. Que documenta el papel de OLP Fatah en la creación de Irán, del Irán de Ayatollah Khomeini, y este otro, que ahorita se los pongo. Es que aquí no tengo internet, denme un segundo. Tampoco tengo teléfono, ya se me acabó la pila. Pero lo ven, a ver, déjenme ver si lo puedo. No. Por aquí aquí está, perfecto, ahí está. Los dos artículos más populares del sitio son este que les acabo de decir sobre la creación de Irán y el otro es sobre Husseini y la solución final. Esos dos artículos, la información que está en esos dos artículos, esa es la clave para darle la vuelta a todo el problema occidental. Porque ahí te das cuenta lo que realmente están haciendo los gobernantes occidentales y los israelíes. Bueno, ¿cuál es el origen del antisemitismo? Esa es otra conferencia. Esa es otra conferencia, pero mira, esa pregunta que me acabas de hacer para
para conocer... ¿Por qué? Porque funciona. Para conocer bien la respuesta, necesitas leerte esta serie. El colapso de Occidente. Está proyectada en 10 tomos, van publicados 5. Ya me voy a apurar a empezar a publicar los que faltan. Lleva interrumpida años esta serie, pero ya están los primeros 5 tomos. En el primero, que está muy enfocado sobre la figura de Haj Amir al-Husseini, pero también en lo que es la introducción, tengo una introducción a toda la serie donde contesto esta pregunta, de dónde viene el antisemitismo. Y tengo una conferencia entera para explicarlo, pero te voy a dar el Cliff Notes. El pueblo judío inventó la lucha por la libertad. Entonces, naturalmente, que los que nos quieren esclavizar a todos identifican al pueblo judío como el enemigo. La ley de Moisés, que es el centro de toda la identidad judía y de toda la civilización judía, nace en una revuelta de esclavos, según la tradición del Éxodo, ¿cierto? Bueno, ahí está. Los israelitas eran esclavos del faraón egipcio. Moisés lidera una revuelta, se escapan al Sinaí y reciben una nueva ley de la deidad que ayudó a Moisés a liberar a este pueblo. Es la ley de los esclavos liberados. Por lo tanto, está diseñada con mucho cuidado para proteger a toda la gente vulnerable, a las viudas, a los huérfanos, a los pobres. Está diseñada para separar los poderes, para que no se pueda concentrar el poder y oprimir a la gente, ¿cierto? El rey no puede ser sacerdote, lo prohíbe la ley de Moisés, para que no se una el poder político con el poder religioso. El sacerdote no puede tener tierra, para que no se una el poder religioso con el poder económico, etc. Todo esto que se supone que salió de la Ilustración, y bueno, sí salió de la Ilustración, pero todo ya se le había ocurrido a Hashem. Todo está en la ley de Moisés. Entonces, desde la antigüedad, los poderes totalitarios que querían imponer esclavitud sobre todo el mundo, como por ejemplo los griegos, los greco-macedonios, que en el evento que recordamos como Hanukkah, quisieron destruir la civilización judía, ¿no? Esos greco-macedonios que fueron derrotados por los macabeos estaban esclavizando a todo mundo. Por eso querían acabar con la religión judía. De hecho, el hecho de que los griegos quisieran extinguir la religión judía es diagnóstico de cómo opera el sistema, porque a los griegos no les importaba cuál fuera tu religión. Ellos eran paganos. Los paganos se exportan e importan deidades todo el tiempo. Lo que menos les importa es que tú tengas un Dios distinto al de ellos. Solamente en el caso de la religión judía querían esos greco-macedonios extinguirla. ¿Por qué? Porque el asunto es político. Porque la ley de Moisés le enseña a los esclavos que pueden ser libres. Y les presenta todo un sistema legal ya elaborado, con abogados y jueces, que son los rabinos, los fariseos, listos para implementar la ley y proteger los derechos de todo mundo y limitar los poderes de los gobernantes. Entonces, en la antigüedad, miles y miles y miles de paganos se estaban convirtiendo al judaísmo. Cuando yo le platico esto a los judíos se quedan muy sorprendidos. No, pero si nosotros no convertimos a nadie. No. Ustedes hoy, en el siglo XXI, no están tratando de convertir a nadie. Pero sus ancestros eran los proselitistas más convencidos y enérgicos que se haya visto jamás. Y el judaísmo estaba creciendo a una velocidad vertiginosa por conversión. Vertiginosa. Era una de las poblaciones más grandes del mundo. Antes del genocidio que con éxito concluyeron los romanos. Los romanos organizaron ese genocidio por la misma razón. El sistema de los romanos dependía de océanos de esclavos. Entonces, esta ha sido siempre la razón de que se persiga al pueblo judío. Todas las fuerzas políticas que han organizado enormes matanzas de judíos estaban imponiendo esclavitud sobre el resto de nosotros. Y lo vemos en el mundo moderno idéntico. En el mundo moderno, los nazis, si bien asesinaron entre 5 y 6 millones de judíos, también asesinaron más de 64 millones de goyim. Y a cientos de millones de no judíos adicionales los esclavizaron. Entonces, es increíble que los occidentales no hayan aprendido la lección obvia de la Segunda Guerra Mundial que tenemos todavía fresca. Los antisemitas son un peligro para todos. ¿Cómo? Pues estaban matando a tus abuelos. Y ahora
estás en las calles repitiendo los argumentos de los nazis, pues ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible que no puedas sumar 2 más 2? ¿No? Hombre, quitar, yo veo una cosa, que la ley de Moisés evidentemente es una liberación de esclavos y eso se demuestra en la historia porque nunca han intentado esclavizar ni expandirse como el imperio cartaginés, el imperio... ¿Cuándo se han impuesto los judíos sobre otros? No han intentado esclavizar a los vecinos, nunca. Al contrario, lo que estipula la ley sobre los esclavos es que cuando un esclavo de una sociedad extranjera se refugia en la sociedad judía, están obligados los judíos a protegerlo, no lo pueden regresar. No lo pueden regresar. Y en el Talmud, esto está en Kiddushin 20a, si lo quieren ir a checar, creo que es el Talmud babilónico. En Kiddushin 20a dice que las condiciones de vida del esclavo tienen que ser idénticas a las del amo. Mejor. O mejores, ¿no? Porque si falta alimento, estás obligado... Se lo sirves primero al esclavo. Entonces Sí. no puedes ir a conquistar a nadie porque necesitarías... Pues esa es la receta. dinero para alimentar. Es la receta para abolir la esclavitud. Poner camas y habitaciones. Así de sencillo. Y además, el esclavo en la ley judía no puede ser esclavo más que 6 años. Al 7º año tiene que ser liberado. Y solamente puede ser esclavizado, solamente puede convertirse en esclavo por voluntad propia. O sea, eso es cuando no puedes pagar una deuda que te conviertes en un esclavo. Igual que en España, ¿no? Y a los 6 años, aunque el que te extendió el crédito opine que no se liquida la deuda con tu trabajo de 6 años, pues ni modo. Al 7º año quedas liberado. Y la ley del jubileo prohíbe, independientemente de que algunos esclavos quieran seguir trabajando para sus amos, la ley del jubileo lo prohíbe. Cada 50 años, todos los esclavos, quieran o no, tienen que ser liberados porque de lo contrario se puede formar una casta hereditaria de esclavos. Y eso es lo que impide la ley del jubileo. Entonces, toda la ley de Moisés está diseñada para evitar la esclavitud, para abolir la esclavitud. Por eso el pueblo judío es el blanco de los totalitarios. Cada generación, es perfectamente consistente. Si tú empiezas ahorita con los yihadistas, ¿qué quieren hacer los yihadistas? Lo dicen en voz alta, nos quieren esclavizar a todos. Y están organizando grandes matanzas de judíos. Los nazis estaban esclavizando a todo mundo, organizaron matanzas de judíos. Los zaristas, los inquisidores, los romanos, los greco-macedonios, es perfectamente consistente. A ver si tenemos suerte y algún rabino compra el BBV. ¿Tenemos qué? Suerte y algún rabino compra el BBVA. Para que nos libere a todos. Ya, esperemos que sí. Bueno, entonces, financien el esfuerzo, cómprenme un libro, cómprense los 5. Y ahí van a aprender ustedes toda la documentación que nos defiende, todos los argumentos, y empiecen a platicar, distribuyan. Tenemos muchos videos, tenemos muchos artículos, tenemos estos libros. Compártanlo, denle a la gente estas herramientas que estamos produciendo para defender Occidente, vuélvanlas famosas. Esto es lo que pueden hacer, este es el call to action. Yo no les estoy diciendo que agarren un rifle y se jueguen la vida en la esquina, no, pero esto no les cuesta mucho, háganlo y contribuyan con dinero, compren los libros, compren el curso, tenemos un curso, y ya se los describí. Ese curso realmente es útil. La gente que toma ese curso queda transformada, porque lo que hacemos en el curso es que volteamos toda la realidad que nos crearon. Entonces tú obtienes una representación de la historia occidental que es la que sí responde a la documentación, ¿no? Una vez que incluyes todas estas cosas que nos ocultaron, ¿no? Y entonces el patrón que estamos describiendo ahorita se ve clarísimo, y entonces el occidental de a pie puede ver que el pueblo judío lo ha estado defendiendo siempre. Y que combatir el antisemitismo es exactamente lo mismo que la autodefensa occidental. Una vez que los occidentales entiendan eso, estamos todos a salvo. Cuando los occidentales entiendan que combatir el antisemitismo no es ninguna caridad al pueblo judío, es defenderte a ti mismo. Yo por eso hago esto. Esto no es ninguna caridad. Yo estoy preocupado por mi familia católica, porque los antisemitas nos van a esclavizar a ellos, ¿no? Entonces, una vez que se entiende eso, porque la gente por autodefensa sí actúa, por caridad no, es obvio. ¿De qué sirvieron todos estos museos del Holocausto? De nada, absolutamente de nada.
como si no los hubieran construido, ¿no? Entonces, el argumento que funciona es la autodefensa occidental. Estamos a punto de perder todo. Los católicos, los cristianos, los budistas, los hinduistas, todos. No es contra los judíos exclusivamente, es primero contra los judíos porque ustedes son el pueblo más importante de la historia. Entonces es primero contra los judíos, pero no se detiene ahí jamás. Sí, está clarísimo, lo hemos visto siempre. A ver, ¿la Inquisición era contra los judíos? Sí, pero también era contra los católicos. Los católicos todos eran esclavos de la Inquisición, que fue especialmente dura aquí, ¿no? Esa la sufrieron los españoles católicos, no nada más los judíos. Hay otras versiones, ¿sí? ¿Perdón? Hay otras versiones. Fue más dura en Europa. En Europa mucho más. Bueno, ese ya es un debate Y que... los juzgaban. Ok, está bien, puede haber sido más duro en otro lado, pero el punto es En que... España, Pero el punto es que era contra los católicos también. No tenían libertad de pensamiento. Era un sistema totalitario, ¿no? ¿el curso ese lo hacéis desde México? No, ese curso lo tomas en línea. Sí, pero es que esto me he metido, pone 2.500. ¿Son euros, pesos o...? Ah, son 2.500 pesos mexicanos, sí. Pero ahí se hace la conversión, no te preocupes. Ya, no, si ya la conversión la conozco. Por eso Pero si me quieres dar 2.500 euros, los aceptamos. después te mando a mis 20 nietos a ver qué te... Perfecto, perfecto. Aceptamos donaciones por encima del precio de lista. No nos quejamos. Bueno, entonces, venga, vamos ya a dar por terminada la charla, que ya hemos tenido dos. ¿Qué tal? Dos por el precio de una. ¿Qué tal les fue? Muy bien, les fue muy bien. Sí, sí, como en el Corte Inglés. Y de aquí todo el mundo tiene que salir activista. O sea, que a partir de ahora a distribuir información, Así a distribuir es. los vídeos, los artículos. Porque si no, los va a regañar aquí Mabel, que tiene energía para eso. Los expulsa de la Asociación de Amistad Murcia-Israel. Qué orgullo que se haya creado después de mi... Me hace muy feliz. Fue así. Así que tienes que venir todos los años. Bueno, encantado, encantado. Pues nada, muchas gracias. A ustedes.